Ahí estamos. Bueno, chicos, otra vez acá estamos. Disculpen que por ahí a veces tardo un poco en subir otro video, pero es como medio complicado organizarse. Bueno, a ver, vamos a continuar y terminar en lo posible con el resumen y con el práctico que teníamos en el resumen original. Así la semana que viene ya hacemos el segundo práctico que a ustedes les preocupaba a algunos el cuadrito. No se hagan problema porque con los temas que vamos a ver hoy esto lo vamos a poder resolver. Yo les voy a hacer algún ejemplo, no se preocupen. Lo subí porque había que subir tarea para estar de acuerdo con el cronograma de la escuela, pero yo sabía que esto nos iba a tomar varias semanas porque es un tema largo, ¿sí? Y es un tema importante, entonces es importante que nos tomemos el tiempo. Pero subí esto para practicar también, pero no se preocupen, todavía no lo tienen que hacer. Ahora tenemos que terminar el del original. Bueno, vamos a hacer un repaso. Estuvimos hablando de la materia desde el principio de año, estados de la materia, cambios de estado de la materia, factores que influyen en los cambios de estado de la materia, el estado gaseoso, todas sus características, las leyes que rigen el estado gaseoso, hicimos cálculos sobre eso, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a seguir hablando de la materia, pero lo que estuvimos viendo es cuando estudiamos materia, extraemos una porción y analizamos esa porción como un sistema material en relación con el universo. Vimos sistemas cerrados, sistemas abiertos y sistemas herméticos, ¿sí? Esos que están totalmente aislados o sistemas aislados, que son los que no intercambian ni materia ni energía. Y los sistemas abiertos son los que intercambian materia y energía. Por ejemplo, los seres vivos somos sistemas abiertos, porque permanentemente estamos intercambiando oxígeno, desechos, alimentos, y constantemente intercambiamos, por ejemplo, calor, ¿sí? Nosotros perdemos calor, emanamos calor, eso es un intercambio de energía, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo mezclas, lo que es una mezcla, estuvimos viendo sustancias puras, estuvimos viendo sustancias puras o simples, que son los elementos, vimos sustancias compuestas, vimos mezclas. Mezcla es la unión de dos o más sustancias que se unen, pero no pierden sus propiedades intensivas, es decir, tienen las mismas propiedades, es solo que son sustancias que se mezclan, pero siguen siendo esas sustancias. Por ejemplo, si disolvemos azúcar en agua, vamos a tener agua dulce, pero tenemos el azúcar y el agua. Y diferenciamos lo que era una mezcla de lo que eran reacciones químicas. Cuando dos sustancias entran en contacto y reaccionan químicamente, lo que va a pasar es que se van a romper los enlaces entre los átomos que forman la sustancia. Esas sustancias que reaccionen van a dejar de ser esas sustancias y se van a armar enlaces químicos nuevos que van a formar sustancias nuevas, totalmente diferentes a las que yo tenía originalmente. Y les di el ejemplo del cloruro de sodio, donde se mezcla cloro y se mezcla sodio y se forma una sal que es la sal de mesa, ¿sí? Tenía cloro y tenía sodio y cuando finaliza la reacción química tengo otra sustancia totalmente diferente en propiedades intensivas y extensivas diferentes, ¿sí? Bueno, vimos tipos de mezclas, vimos suspensiones, cuando un sólido se mezcla en un gas y queda con las partículas son tan pequeñas que quedan suspendidos. Vimos, por ejemplo, la niebla. Vimos, por ejemplo, el humo. El humo es una suspensión. Vimos los jarabes, el sólido en el líquido, cuando se preparan que vienen esos frasquitos de jarabe que se preparan con un poquito de agua. Bueno, eso también forma una suspensión. Y vimos coloides, los coloides como por ejemplo la leche. ¿Cuál es la diferencia entre una suspensión y un coloide? Es el tamaño de las partículas, ¿sí? Cada vez más pequeños. Y también vimos el gel. El gel lo que tiene de particular es que las sustancias que lo componen además interaccionan de manera electromagnética. Tienen una interacción en particular que le da esa consistencia, por ejemplo, a la gelatina, ¿sí? Ahí vimos tipos de mezclas. Vimos que las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas en el caso de que veamos una fase o dos o más fases. Y vimos que fases es una porción de materia que tiene propiedades específicas. Color, textura, densidad, ¿sí?
no siempre es una diferencia de estado. A veces puedo tener dos líquidos y ver cómo mezclamos en el frasquito el agua y el aceite y veíamos claramente arriba el aceite y abajo el agua. Entonces ahí teníamos dos líquidos, pero teníamos dos fases diferentes. Distintos cuando mezclo alcohol con agua, que no voy a ver dos líquidos distintos, sino que voy a ver uno. ¿Está? Bueno. Vimos entonces mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas vimos suspensión, coloide, gel. Y en las mezclas homogéneas vimos que las vamos a llamar soluciones. ¿Sí? En una solución lo que vamos a tener como característica principal es que vamos a ver una sola fase. No vamos a distinguir los componentes de la solución. ¿Sí? Si yo disuelvo azúcar en agua, la disuelvo, lo que voy a ver es una sola fase, voy a ver el líquido. El azúcar sigue estando, pero está disuelta. Bueno, a ver qué más. Sustancias simples, sustancias compuestas, mezcla, reacción química, acá en el resumencito. Siempre revisen los recuadritos porque yo ahí les pongo los conceptos más importantes. Recuerdan que les dije que la leche es un ejemplo de una suspensión porque tiene pequeñas gotitas de grasa llamadas micelas en un líquido, en un medio líquido, que si la vemos al microscopio, la leche, vamos a ver que no es una solución. ¿Sí? Tiene en el líquido, en la fase líquida, tiene una solución, o sea, tiene componentes, pero en sí tiene pequeñas gotitas de grasa ínfimas rodeadas de moléculas de agua. ¿Sí? Es una suspensión. Bueno, a ver, ¿qué más? En el caso de las soluciones, por ejemplo, casi todo lo que vemos como agua o como líquido son soluciones. En sí, el agua pura, es solamente el agua destilada. El agua que sale de la canilla es una solución. ¿Por qué? Porque tiene disueltas un montón de minerales, sales, tiene cloro, por ejemplo, el agua que sale de la canilla. Entonces es una solución. Es agua con sustancias disueltas, ¿sí? Tiene carbonato de calcio, por ejemplo, que es lo que forma el sarro. ¿Vieron en las pavas cuando calentamos el agua o en los calefones que se forma el sarro? Bueno, eso es carbonato de calcio, que venía disuelto en el agua. Bien, ¿qué más? Cuando vamos en suspensiones, espumas, esos son tipos de mezcla, y gel. Porque hay una pregunta en el práctico que le dice qué tipos de mezcla, entonces ahí tenemos que poner espumas, soluciones. Las espumas también es una mezcla, por ejemplo, si mezclamos en los preparados para tortas, para bizcochuelos, hay sólido mezclado con gas, ¿sí? Por eso se forma, la torta se hace esponjosa, porque el gas que tenía adentro le hace que hagan esas burbujitas a medida que el sólido se endurece por la cocción. Bien, fases, entonces repetimos, en una mezcla, fases son aquellas porciones de materia que tienen las mismas propiedades intensivas, es decir, color, textura, ¿está? En cambio, los componentes son las sustancias que forman la mezcla. En una solución también tengo componentes, pero voy a tener una sola fase. Una solución es un tipo de mezcla homogénea, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que se forme una solución? ¿Qué es lo que va a pasar? En la solución, cuando se diluye una sustancia en otra, que vamos a llamar soluto y solvente, el soluto es el que está en menor cantidad, es el que se disuelve, y el solvente es el que está en mayor cantidad y el que disuelve al soluto, ¿sí? Que generalmente el solvente universal es el agua, lo dijimos, que disuelve la mayor cantidad de sustancias, pero hay otros solventes como el queroseno, la nafta, ¿cómo se llama? El thinner. Bueno, acá tienen varios ejemplos, yo por ahí no me los acuerdo todos, pero a ver si hay otros, a sustancias por disolverse. Bueno, ustedes lo van a leer, yo acá no lo encuentro donde les puse otros ejemplos, queroseno, nafta, el thinner que disuelve la pintura, el agua es el solvente universal. Primero vamos a ver acá en el resumen, cuando hablamos de mezclas y tipo de mezclas, hay formas de separar mezclas, si yo quiero separar los componentes de una mezcla. Después vamos a ver métodos para separar soluciones en particular, porque las soluciones no se separan de la misma forma que se puede separar una mezcla común. Si yo mezclo, qué sé yo, polenta con agua, puedo filtrar, eso es uno de los métodos de separación.
filtro, pongo un papel de filtro como el café, ¿sí? Y el sólido con las partículas más grandes va a quedar en el papel de filtro o en el colador y el líquido va a separarse. Esa es una forma de separar una mezcla que tiene un sólido y un líquido. Después van a ver que decantación, líquido con líquido. Por ejemplo, si yo quiero separar el agua y el aceite, las mezclo y en algún momento el aceite se va a ir hacia arriba y el agua va a quedar abajo. Es decir, que yo puedo volcar la parte de arriba o absorber la parte de arriba y así podría separar dos líquidos. Eso se llama decantación. ¿Por qué? Porque el líquido que sea más denso va a quedar abajo y el menos denso va a quedar arriba. Contra todo lo que ustedes puedan imaginarse viéndolo simplemente, el aceite es menos densa que el agua. Por eso el agua queda abajo y el aceite flota. Por eso el petróleo flota cuando hay derrames en el mar. Porque el petróleo está formado por sustancias grasas, ¿sí? Por compuestos orgánicos. Bien. Bueno. Imantación es otra forma de separar una mezcla. Si hay una sustancia que es magnética, yo puedo con un imán separar esa sustancia del resto de las sustancias que formen la mezcla. Tamización, también lo vimos, es para separar dos sólidos por la diferencia que tengan las partículas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo polenta y azúcar impalpable, supongamos. ¿No? Puedo tamizar, que es como un colador muy finito, y el sólido que tenga las partículas más pequeñas va a pasar hacia abajo del colador, y en el colador o en el tamiz van a quedar aquellas que tengan la partícula más grande. Esa es una forma de separar dos sólidos. Bueno, acá lo tienen en el resumen. Yo solamente les explico así muy por arriba. Bueno, y hablábamos de las soluciones y decíamos que en la vida, en el mundo que nos rodea, la mayoría de lo que vemos como líquidos son soluciones. Por ejemplo, nuestras lágrimas son soluciones. Son sustancias sales disueltas en agua. Nuestra sangre es una solución. ¿Sí? El agua de mar es una solución. El agua de la canilla es una solución. Bueno, las gaseosas, o sea, estamos prácticamente rodeados por todos lados de soluciones acuosas. La mayoría están disueltas en agua. Bueno, acá dice, por ejemplo, yo me paro acá y les comento porque ustedes le van a dar una leída, pero a mí siempre me gusta explicar, dar más ejemplos, relacionar los temas, para que ustedes cuando lo vuelvan a leer lo entiendan un poco mejor o les quede un poco más, como si estuviéramos en clase. Bueno, las soluciones, pues dijimos que hay soluto y solvente. Generalmente el solvente es el componente que se encuentra en el estado en el que está la solución resultante. Es decir, si yo voy a mezclar jugo con agua, el agua es el solvente porque va a resultar un líquido y el agua es el que está en estado líquido. El jugo lo puse en sólido y lo disolví. Generalmente el solvente va a ser el que esté en mayor cantidad y el que sea el que está en el estado en el que continúe la solución resultante. ¿Sí? Es decir, cuando termino de disolver, en el estado en el que me quede la solución, el componente que ya estaba en ese estado original va a ser generalmente el solvente. Bueno, por ejemplo, tenemos soluciones de sólido en sólido. ¿Cuál? Por ejemplo, las aleaciones de metal. ¿Sí? El cobre y el estaño que forman el bronce, por ejemplo. ¿Sí? Es una mezcla de dos metales sólidos. ¿Sí? Se forma una amalgama, una aleación, ¿sí? Esa aleación es una solución de un sólido en un sólido. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven el bronce, ven una sola fase, ven un solo color, una sola textura, ¿sí? Y sin embargo, es una mezcla de dos metales diferentes. Bueno, una solución de sólido en líquido, el agua con sal, por ejemplo, el agua de mar, tiene sólidos dentro del líquido. Líquido en líquido, agua y alcohol, por ejemplo, ¿sí? Líquido en gas, las gaseosas. ¿Sí? Perdón, gas en líquido. Las gaseosas son un líquido y adentro tienen dióxido de carbono puesto a presión. Para que se dé una solución de un gas dentro de un líquido, tiene que haber presión. ¿Por qué? Por el comportamiento de los gases, ¿sí? Si no, no se va a disolver el gas. Por eso es que cuando la gaseosa está cerrada a presión, cuando nosotros la abrimos, salen las burbujas de gas, porque le bajamos la presión. Entonces el gas sale de la solución, ya no está en el líquido disuelto, sino que se convierte en gaseoso y
salen las burbujas. Por eso si los batimos mucho se derrama la espuma de las gaseosas, ¿sí? Bueno, líquido en líquido. Líquido en gas, dijimos, y gas en gas, el aire. Dijimos que era una mezcla de una solución de gases. ¿Por qué decimos que es una solución? Porque nosotros vemos una sola fase. Si bien hay oxígeno, nitrógeno y otros gases, nosotros vemos una sola fase. No distinguimos el oxígeno porque no tienen diferente color, diferente olor, ¿sí? No tenemos propiedades diferentes que nosotros podamos distinguir con los sentidos. Una fase diferente de otra la vamos a poder distinguir con los sentidos. Más allá de que en el caso de la leche tengamos que acudir a un microscopio, seguimos usando la vista. Lo único que hacemos es aumentar la capacidad visual, aumentar la resolución, pero en el microscopio seguimos viendo con nuestros ojos, ¿sí? Entonces, ese cambio de propiedades, esa diferencia de fases, la vamos a estar percibiendo con nuestros sentidos. Soluto y solvente, que son los componentes de una solución. Puede ser que en un solvente haya más de un soluto, ¿sí? Y habla un poquito acá, les explica de qué condiciones se dan para que se forme una solución. En una solución lo que se da es que vemos una sola fase porque las partículas de una sustancia se mezclan con las partículas de otra, pero no van a dejar de ser partículas de esa solución, de cada sustancia. Es decir, si yo tengo partículas de cloruro de sodio, que es sal, con partículas de agua, ¿sí? Con moléculas de agua, se van a mezclar, pero van a seguir estando las partículas sueltas de cloruro de sodio y las partículas sueltas de agua entremezcladas, pero no me van a formar una sustancia diferente, ¿sí? Bien, ¿y de qué depende que estas sustancias se puedan mezclar? Porque dijimos que el agua no disuelve todo. Por ejemplo, el aceite no la disuelve. Vieron que claramente es una mezcla, no es una solución. ¿Por qué? Es una mezcla heterogénea porque el aceite no se disuelve en agua. ¿Por qué? Tiene que ver con entre las moléculas del soluto y las moléculas del solvente, qué fuerzas interactúan. Dijimos que el agua tiene una particularidad en la forma de su molécula que la hace como si fuera un dipolo, que tiene una parte negativa y una parte positiva. Y eso hace que interactúe y se pueda entremezclar entre las partículas de muchas sustancias. Entonces, cuando las partículas del soluto tienen fuerzas que las unen muy, muy grandes, o sea que son muy fuertes las interacciones entre ellas, es muy difícil que una partícula del soluto se meta adentro. Es muy difícil. Entonces, como en el caso del aceite, el agua no puede meterse las partículas entre las partículas de aceite y no los pueden separar. Entonces, las partículas de aceite se mantienen juntas y no se disuelven en el agua. ¿Está? En cambio, en la sal, sí, se separan, porque justamente es por el dipolo de positivos y negativos, entonces se mete entre las partículas de la sal y logra separarlas y entremezclarse con las del agua. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿de qué depende que se forme una solución? De la interacción que tengan las partículas del soluto, la interacción que tengan las partículas del solvente, si es más o menos fuerte para entremezclarse con las partículas del soluto, y la interacción entre ellas, entre las del soluto y las del solvente. También va a depender de la temperatura. Nosotros podemos ver que si a una taza de té que está frío le ponemos una cucharada de azúcar, la disolvemos. Si le ponemos 2, se me va a ir para abajo el azúcar, ya no se disuelve más. Ahora, si yo la caliento al té, le voy a poder poner más cucharadas de azúcar y se van a disolver. Es decir, que a mayor temperatura se disolvió más cantidad de azúcar. Depende la formación de la solución de la temperatura. Y en el caso de los gases, como dije en el caso de la gaseosa, también va a depender de la presión, ¿sí? Bien, yo les estoy haciendo una explicación de nuevo, un repaso y una explicación de nuevo del resumen que ya tienen. Si ustedes quieren consultar libros, tienen el link de los libros que tengo en el Drive. Pero con esto es suficiente para lo que yo considero que necesitan saber, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de concentración. Si yo tengo una taza de agua caliente, 2 tazas de agua caliente iguales, y en una le pongo un saquito de té o una cucharita de café instantáneo, y a la otra le pongo 2 o 3, voy a observar que esta taza me va a quedar mucho más oscura que este té o café que haya preparado. Voy a decir que está más concentrado, que está más fuerte. ¿De qué dependió? Que en la misma cantidad de soluto
A uno le puse una cucharita de solvente y al otro le puse 2 o 3 o más. Entonces, si yo digo, hay uno que está más fuerte que el otro, está más concentrado. Vieron que a veces las cosas que vienen en frasquitos chicos decimos que están más concentradas, como el vainillín que viene para las tortas, que viene en un líquido muy muy fuerte que yo lo tengo que disolver para que dé el sabor. Está muy concentrado, decimos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté concentrado? Que tengo mucho soluto en una cantidad determinada de solvente, ¿sí? ¿Y cuánto es mucho o cuánto es poco? Para saber eso con más exactitud le tenemos que poner números, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de concentración, hablamos de cantidad de soluto en una determinada cantidad de solución resultante. Esto es importante. No es la relación entre el soluto y el solvente, sí, pero no es en números. Si defino concentración, voy a decir que es la cantidad de soluto que se encuentra en una determinada cantidad de solución final. Entonces, yo les daba otra vez el caso de el Fernet. Si yo pongo 20 mililitros de Fernet, vamos a ver, 20 mililitros de Fernet, y yo digo que la concentración es 20. Ahora después vamos a definir las unidades. ¿Cuánto voy a tener de cola? Si yo quiero preparar 100, para hablar de concentración, en 100 mililitros de Fernet con cola, voy a tener esto de Fernet y voy a tener 80 de coca. No voy a tener 100 de coca, ¿sí? Voy a tener 20 de Fernet, 80 de coca para que me dé 100 de la solución final. ¿Por qué voy a tratar de llevarlo a 100? Porque para ponerle números estándar voy a tratar de hablar de porcentaje. Voy a llevar, la concentración la medimos en porcentaje. Para llevar una referencia a 100 y tener una idea y después poder llevarla a cualquier cantidad, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, la otra vez les daba el ejemplo. El 10% de los alumnos llevan guardapolvo gris. Entonces, voy a decir que de cada 100 alumnos, 10 me llevan guardapolvo gris. Quiere decir que si tengo 50 alumnos, uno me va a llevar guardapolvo gris. Si tengo 200 alumnos, ¿entienden? Lo voy llevando a las cantidades. Si digo, de cada 100, 10 tienen guardapolvo. Si tengo 200, voy a tener 20. ¿Sí? ¿Entienden? Yo lo comparo con 100 y hablo de porcentaje. Porcentaje